donde habla acerca de que fue invitado el Señor a comer y algunos lo estaban espiando para ver en qué caía. Y se usa esa palabra, espiar. Y dice que el Señor observaba cómo a algunos les gustaba ocupar los primeros lugares. Y el Evangelio juega con estos dos verbos, los fariseos que espían a Jesús y Jesús que observa cómo las personas nos gusta el lugar de honor. Y entonces jugando con esos verbos iba yo a hacer la reflexión, sobre todo en torno a las dos actitudes de quien espía con una mala intención, con una búsqueda de a ver cómo molesto al otro, y el que observa, que simple y llanamente observa con sus ojos y con su corazón las actitudes, sobre todo para dar una enseñanza, invita que cuando es un banquete, invita a la gente más sencilla o que no te sientes en el lugar importante para que cuando venga el anfitrión te diga, ven amigo, siéntate aquí, este es tu lugar. Y el Señor nos invita a la sencillez. Pero cambié el título totalmente porque leyendo la primera lectura de la carta a los filipenses, creo que hoy nos ofrece un tema importante, porque queramos o no, aun cuando la pandemia se encuentre este fin de semana, tiene un cierto aire de puente. Y lo refiero porque Dios mediante este lunes es el día, la fiesta de nuestros fieles difuntos. Mañana es la solemnidad de todos los santos. Y fíjate cómo la solemnidad de todos los santos va a ser tan fuerte que va a interrumpir el texto del Evangelio, en este caso, del Evangelio dominical, que es el de Mateo, y nos va a presentar la reflexión en torno a la santidad, a los bienaventurados, a los que siendo cuerpo de Cristo gozan ya de la gloria de aquel que es la cabeza. Y el lunes, Dios mediante, tendremos la solemnidad muy distinta. La viviremos este año, el Día de los Fieles Difuntos será muy distinto. No lo pongo aquí, al ratito les comparto en el chat el comunicado del señor arzobispo, don Rogelio Cabrera López, que nos invita a atender la indicación de las autoridades civiles para que evitemos conglomerarnos. O sea, ya los panteones van a estar cerrados creo que desde ayer, o sea, por el fin de semana, y yo creo que hasta el lunes. Los van a volver a reabrir el día 3. Entonces el arzobispo invita pues a entender que esta medida es sobre todo para el bien común, para el bien de todos. Y quizá lo más doloroso, yo creo que para todos nosotros, en el amor que les tenemos a los que ya no están con nosotros, es doloroso no hacer lo que ordinariamente hacemos en esos rituales que son reconfortantes para nuestro espíritu. Pero me imagino a quien, por ejemplo, perdió en estos días, en estos meses o en este año, digamos, el curso de diciembre pasado a este noviembre que estaremos empezando, que haya perdido a un ser querido, el dolor de vivir un primer día de difuntos sin poder manifestar el afecto, honrarle, ir a orar, ofrecer un rosario, etcétera. Entonces, sí va a ser un año que también en este sentido va a ser distinto. Por eso modifiqué o migré de mi reflexión en torno a espiar y observar. Ojalá que tú veas el Evangelio, lo leas y puedas ver la diferencia de actitudes entre quien espía para ver en qué le hace caer a nuestro Señor y quien observa para decirle, sé mejor, cambia, te estoy observando, quítate el orgullo, quítate esa pretensión de estar arriba de los demás, te estoy observando, mejor sé sencillo para que no seas tú el que te honres, sino que los otros sean los que te honren. Pero bueno, hermoso el Evangelio, pero creo que esta doble expresión, lo mejor y lo necesario, eh, no es mía, sino de la carta a Filipenses. Eh, Pongo esta fotografía de mi hermana Maribel con mi sobrina Pau, que están, pues llevaron
la ofrenda a mi mamá, a mi papá, obviamente entre semana. A veces tus actividades lo permiten, que si sabías que el fin de semana iba a estar cerrado, pues tú hacerte presente antes. A veces no, es tanto el ajetreo. Pero bueno, gracias a Dios que vieron que estuviera cortito el césped, etcétera. Y pues bueno, eh, comparto esta fotografía de este Día de Difuntos distinto. Y bueno, la fotografía de abajo ahorita haré una referencia. Se llama Mónica Dickens, esta escritora, y es nieta o bisnieta de Charles Dickens, el célebre escritor de Grandes Esperanzas, del cuento de Navidad. ¿Te acuerdas de esa narrativa de Ebenezer Scrooge? Que gran parte de todas las eh, narraciones navideñas giran en torno a aquel que no tiene ese espíritu navideño. Al final de cuentas, reflejando este personaje de Charles Dickens llamado Ebenezer Scrooge. Pero bueno, esta mujer que está aquí en la fotografía es la bisnieta de Charles Dickens, también escritora, y voy a referir algo de ella, por eso te compartí la fotografía. Acuérdate de Santa Mónica, es Mónica, y Dickens, de Charles Dickens, es la bisnieta de Charles Dickens. Bien, vamos al texto de la palabra de Dios que el día de hoy nos ofrece el Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Dios, por los regalos, por tu amor que nos tienes. Hoy de forma especial te queremos pedir ya desde ahora, como lo hacemos siempre, por aquellos que nos han antecedido. Gracias por nuestras raíces, por nuestro origen. Gracias por aquellos que nos dieron la vida y mucho más que la vida. Gracias por nuestros hermanos, por aquellos que llevando la misma sangre que nosotros, estuvieron con nosotros, nos alegraron y bueno, un día ellos concluyeron su jornada antes que nosotros. Solo tú sabes quién concluye primero su jornada, quién emprende el camino antes que la otra persona. Gracias, Señor, por los abuelos, gracias por los tíos. Hoy te queremos agradecer de forma especial por aquella persona que un día quiso compartir la vida con él o con ella, con quien le quiso ofrecer su presente y su mañana, hasta que un día el presente y el mañana concluyeron en el tiempo para que ellos o ellas entraran a la eternidad. Te pedimos por aquellas que experimentan el vacío de una persona que no está ya con nosotros. Dale fortaleza a quien se queda en el tiempo. Bendice con la alegría perfecta a quienes ya están en la eternidad. Hoy de forma especial te pedimos, Señor, por quienes en este año han vivido un duelo, por quienes en este año han muerto también. Dale, Señor, la vida eterna a quienes han fallecido. Dales fortaleza, dales una fe inquebrantable, dales paz del corazón a quienes eh, viven esa separación irreversible en lo físico. Dale, Señor, la paz que necesitan. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. De la manera que sea con segundas intenciones o con sinceridad, se anuncia a Cristo. Y yo me alegro y me seguiré alegrando, porque sé que esto será para mi bien gracias a vuestras oraciones y al Espíritu de Jesucristo que me socorre. Lo espero con impaciencia porque en ningún caso saldré derrotado. Al contrario, ahora como siempre, Cristo será glorificado abiertamente en mi cuerpo, sea por mi vida o por mi muerte. Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. Pero si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en este dilema. Por un lado deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor, pero por otro quedarme en esta vida veo que es más necesario para vosotros. Convencido de esto, siento que me quedaré y estaré a vuestro lado para que avancéis alegres en la fe,
de modo que el orgullo que sentís por mí en Jesucristo rebose cuando me encuentre de nuevo entre vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, esta expresión del versículo 22 del capítulo 1 de Filipenses, para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia. Creo que está grabada con letras de oro en nuestro corazón y en nuestra mente. Ojalá que nunca lo olvidemos, que esté grabada realmente con esas letras de diamante, de oro, de platino, ahora que se valora tanto. Para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia. Pero voy a lo que subrayé letra roja, que es ahí donde el Señor utiliza estas expresiones que nos iluminan nuestra reflexión, aquello que es mejor y aquello que es necesario. ¿Qué es mejor? La vida eterna. No hay confusión. O sea, ¿qué es lo mejor para ti, para mí? Un día gozar de Cristo perfectamente. ¿Qué es lo necesario? Mientras estemos en esta vida, cumplir con lo que tenemos que cumplir en esta vida. Quedarme en esta vida veo que es más necesario para vosotros. Hoy pidamos a Dios poder captar qué es lo mejor y qué es lo necesario. Y si alguien ya goza de lo mejor, estar alegres. Porque cuando tuvo que cumplir con lo necesario, lo cumplió. Cuando tuvo que hacer y decir en lo necesario, lo hizo y lo dijo y acompañó. Entonces, aquellas personas tan amadas por ti, por mí, que cumplieron con lo necesario, merecen ya gozar de lo mejor. Y que tú y que yo, o sea, podamos cumplir con lo necesario para poder gozar de lo mejor. Bien, vamos a ver un poquito este elemento que te digo está eh, en torno a este fin de semana. Cuando venía el fin del milenio pasado en la universidad, obviamente, pues ya desde la cercanía de 10, 15 años ya empezaba todo ese conteo regresivo. A mí me tocó hacia el año 91, cuando estaba eh, en la maestría, en el posgrado, en la materia de moral, hacer una investigación, sobre todo porque ya era la última década del último siglo del segundo milenio. Y entonces, bueno, empezaba ya todo lo que estaba en torno a esta situación del cambio de 4 dígitos en el calendario mundial. Con todo lo que tú y yo sabemos que el tiempo y el cómputo del tiempo es convencional, no dejaba de impactar esos 4 dígitos. O sea, ¿qué diferencia hay entre el 31 de diciembre del año 1999 y el 1 de enero del 2000 o el 31 de diciembre de 2000 y el 1 de enero del 2001? O sea, contabilicen como quieran el milenio y el siglo y el año, los que los contabilizan. Pero ¿qué diferencia hay entre el 31 de diciembre y el 1 de enero? Pues nada, amanecimos, o sea, dormimos, nos despertamos, seguimos y bueno, mientras sea necesario hacer algo, mientras sea, Dios diga que sigamos cumpliendo con lo necesario, hagámoslo, que un día Él nos dará lo mejor si hacemos lo necesario. Entonces, bueno, sucede que durante ese transcurso me tocó hacer esta pues, investigación, llamémosle de campo, o sea, era algo sencillo, pero simple y sencillamente constatar a qué le tenía miedo la gente en torno al fin del milenio y del siglo y de todo. Y ubico que eran 5 cosas, aquí puse 4, pero ahorita te agrego
la quinta. Y ubicaba yo, porque esto fueron lo que yo encontré en aquel, pues fueron 50 encuestas. Me habían dicho que era bueno un muestrario con esa cantidad para poder sacar una constante. Obviamente tratar de diferenciar, que no le pregunte yo a la misma familia, que son 8 o 9, pues ya el muestreo ya no era tan fehaciente, tan veraz. Total, bueno, a 50 personas yo le pregunté y saqué que las personas le tenían miedo a la soledad, que le tenían miedo a la enfermedad, que le tenían miedo al dolor, que le tenían miedo a la muerte. Y el quinto, que no viene aquí, también le tenían miedo al fin del mundo. Bueno, y cuando estaba yo haciendo, era un momento en que tuve una vacación, estaba en la casa, por eso mi encuesta la hice en Monterrey. Yo estudiaba, acuérdate, en la Pontificia en México. Y cuando estaba yo haciendo mi vaciado, sacando, digamos, las diferentes recurrencias en las respuestas y todo, mi mamá me dice, oye, ¿qué haces, hijo? Le digo, mire, mamá, hago una encuesta sobre aquello a lo que la gente le tiene miedo. Ah, qué bueno. Y yo volteé a ver, dije, voy a hacer la encuesta 51. Ahí está mi mamá, en paz descanse. Le digo, oiga, mamá, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, hijo, tengo aquí a lo que la gente le tiene miedo. Ah, qué interesante. ¿A qué le tiene miedo? Déjeme hacer mi encuesta 51. Muy bien, hijo, sí. Dije, mamá, ¿usted le tiene miedo a la soledad? No, no tengo miedo a la soledad. Dios está conmigo siempre. ¿Le tiene miedo a la enfermedad? No, o sea, he estado enferma desde hace muchos años, pero Dios me sostiene. ¿Le tiene miedo al dolor? No, hijo, la verdad es que tú me conoces, poco me quejo. Y bueno, ¿le tiene miedo al fin del mundo? No. O sea, Dios sabrá cuándo. Eh, la última pregunta, mamá. Sí, hijo, pero tiene que responder con la verdad. Yo les he enseñado a hablar con la verdad. No tengo por qué no decir. Mamá, ¿le tiene miedo a la muerte? Mi mamá se sonríe y dice, no, hijo. Sabes que cuando ustedes estaban niños, yo le tenía miedo a la muerte. Y te voy a decir por qué. Porque yo no quería que se quedaran huérfanos de mamá. Porque, hijo, yo fui huérfana de mamá y la gente te maltrata. Mi mamá murió cuando yo tenía 4 años. Y cuando está la mamá, los hijos andan limpiecitos, los hijos comen, los hijos van a la escuela. Usted estaba niños. Cuando no tienes mamá, la gente, todos te mandan, todos te ordenan y todos te regañan. No, yo no quería morir cuando ustedes eran niños, pero ahora ya crecieron. Tus hermanos, tus hermanas ya están casados. Tú casaste a Rosario, la última que se casó el año pasado. Tú ya te ordenaste sacerdote. No le tengo miedo a la muerte, que cuando Dios diga, Él me llame. Hoy hablemos sobre lo necesario y lo mejor. Y quisiera adelante hablar sobre el duelo y el luto, diferenciar. O sea, digamos, el duelo lo vamos a vivir siempre. O sea, hay un vacío y Dios ha querido que en ese vacío, el lugar que ocupa una persona no lo ocupa otra, así definitivamente. Eso es eh, el duelo. El luto es más bien algo externo. Es una muestra exterior de pena que llevamos por la muerte de una persona.
Y bueno, esto se manifiesta en algunos emblemas, algunos símbolos, la ropa negra, algunos signos de algún moño, o sea, cada uno lleva diferentes elementos que hablan de luto. Luto, digamos, habla acerca de ese dolor, pero el duelo, pues más bien es una sensación interna. O sea, aunque tú no lleves un elemento de luto, tú vives tu duelo. Es, digamos, un cierto vacío, te decía, una impotencia, una tristeza ante la separación irreversible de un ser querido. Adelante, por eso hablar de viudez es muy cercano a hablar de orfandad, porque la viudez, digamos, es una separación con alguien que caminaba junto a ti, en lo que la orfandad significa eh, una desvinculación con aquel con quien sentías que tenías una pertenencia, un respaldo, eh, alguien que te daba identidad. Entonces, la viudez es una situación dolorosa que afecta, pues yo puedo decirlo, y esta expresión la he usado, al 50% de los cónyuges. O sea, no hemos entendido que cuando alguien se casa, compra un boleto para la viudez y el 50% de los que se casan o de los que compran ese boleto, perdón que lo diga de esa manera, van a ganarse el premio, se sacan el premio. Y le pongo comillas al premio porque yo sé que el dolor es intenso, pero lo que me refiero es que cuando alguien está ante el altar debe saber que uno de los dos de pronto va a desaparecer de la fotografía y en las manos de Dios, o sea, lo que Dios diga. Y por eso, hablando de la viudez, el cónyuge no debe evadir la realidad de la muerte, porque digamos, como no puede evadirse el morir, que tú y yo vayamos a morir, pues no puedes evadir que tu compañero o tu compañera sea el que fallezca. Y por eso creo que hoy se nos invita a que veamos de forma distinta, con aceptación, pero no la aceptación fatalista de quien observa que, bueno, lo vivo se muere, o sea, todo nace, crece, se reproduce y muere. Acuérdate de aquella definición o aquella memorización que hacíamos cuando estudiábamos sobre los seres vivos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y a lo mejor le agregamos el gestarse y yo le agrego en lugar de reproducirse el fructificar, porque hay quienes no nos hemos reproducido y somos seres plenamente vivos, eh, pero hemos fructificado. Por ello a mí me encanta, me fascina hablar de la vida como fruto del vientre, aquella expresión bíblica referida a Nuestra Señora, bendito el fruto de tu vientre. O sea, bueno, hay quienes dan frutos del vientre de forma activa, de forma, digamos, unida al esposo, la esposa, eh, pero hay quienes, por ejemplo, en los padres adoptivos, o sea, han tenido fruto, aunque no sea del vientre, frutos del corazón, o sea, no se han reproducido y son matrimonios plenamente vivos, plenamente humanos, plenamente cristianos, pero lo mismo el sacerdote, la monjita o quien viva su soltería. Entonces, no es lo mismo aceptar una fatalistamente, bueno, pues es que tenía que morirse, pues tenía que morirse. Espérame, o sea, y discúlpame que lo diga de esta manera, pues no somos el perrito que pues se murió, se lo atropellaron, nos duele, claro. Eh, nosotros esperamos, o sea, por eso nuestra aceptación no es fatalista, sino una aceptación madura, una aceptación consciente, alguien que sabe que el adiós no es definitivo, sino solamente es ingresar a un tiempo de ausencia, donde alguien terminó lo necesario y está disfrutando de lo mejor. Sí hace falta adelante que quien vive la viudez relabore sus proyectos. Adelante, hijadito. Entonces, aún descubierto el sentido de la viudez, la separación es muy dolorosa. Adelante, por favor.
La separación es muy dolorosa, aún descubierto el sentido de la muerte. Recuerda que la palabra viudo o viuda viene de la palabra latina vidus, que significa vacío. Y bueno, en algunos casos parece imposible sobrevivir a la viudez, pero en Cristo todo tiene un sentido, todo tiene arreglo. Este, a mí me encanta ese texto de Romanos 8, 32, 35. Quiero separar del amor de Cristo, la persecución, el hambre, la muerte, la espada. Nada, nada, en todo eso vencemos en aquel que nos ha amado. Pero sí, hace falta que quien vive esta etapa aprenda, sí, a renunciar a proyectos, pero quizá a reelaborar los proyectos. Tenía proyectos tiempo atrás, ya había llegado el tiempo de la pensión, ya tenía un ingreso, era el tiempo para viajar, para disfrutar un poco más, un tiempo para caminar de la mano, para hacer cosas que sabía él que ella disfrutaba, que sabía ella que él disfrutaba. Pero hace falta reelaborar nuestros proyectos. Quizá hoy con lo del COVID sabemos que junto con el duelo de la separación o del adiós definitivo en lo temporal, se añade el dolor por el tipo de muerte. Y quizá hoy, en este año tan tremendo, el dolor por el tipo de agonía y el modo en que se vivió la agonía. O sea, deja tú, te describo lo que a mí me han descrito y que tú sabes que es real. El tío de Gaby Cerrato, una joven que es contadora y que está en la oficina, murió. Mi tío era gordito. De pronto el estómago estaba desinflado. Había como una especie de pozo hacia adentro de su estómago. Y bueno, ese problema de la respiración y la intubación y todo. Pero deja un poquito esa posible, no sé, situación, voy a decirlo, desesperante. Yo creo que es, o sea, todo tipo de muerte es dolorosa. Estamos en las manos de Cristo, del Señor. Pero imagínate a alguien que no respira, que no respira. Tú y yo estamos aquí el tiempo que Dios nos dé, pero sabemos que debe ser algo angustiante, desesperante, humanamente. No dejamos de ser humanos. Pero te decía, añadirle el tipo de agonía en la ausencia, en la soledad, sin alguien que pueda acercarse, por la cuestión del contagio, y que al final de cuentas, aunque nos duela, pues es la responsabilidad de la autoridad civil proteger a la población y a la misma persona familiar de quien ya vive una situación dolorosa. Adelante, por eso el mejor consejo que puedo darte es vivir el presente. Vivir el presente y quien vive el duelo o la viudez, el luto, que evita aislarse, que cultive la amistad, que quien ha enviudado, que conserve hasta donde sea posible su independencia. Lo digo porque de pronto, pues ya no pueden vivir en su casa y habrá momentos en que a lo mejor ya no puedan vivir en su casa, pero mientras puedan hacerlo y ser independientes, que vivan independientes, ¿verdad? O sea, que mientras sean autosuficientes, que vivan en la autosuficiencia. Es una autosuficiencia bonita, positiva.
Tú puedes, no sé, hacer tu cenita, haz tu cenita. O sea, tú te duermes, bueno, duérmete en tu camita. O sea, no tienes por qué estar en otra cama que no sea tu cama. O sea, hasta donde sea posible, porque habrá momentos en que no sea posible. Tu casa, aunque puedas pasar un tiempo cuando el COVID lo permita, otra vez sabemos que es un escenario este, distinto este año. Pasar un corto tiempo con tus hijos, con tus nietos, pero sí hay cuidar un poquito lo que está en nuestro entorno. Saber que los armarios y las casas no son museos, sino lugares de vida. Y hay que sobreponerse a todo. O sea, incluso es positivo este, que se reorganice tu casa, el escenario, eh, cambiar las habitaciones, créelo. O sea, yo sé que a lo mejor estoy hablando de situaciones que no has hecho, pero en cierta manera es bueno que a lo mejor, no sé, cambien la recámara para otro lado. Padre, es que la recámara es la recámara. Ve cómo se vaya adecuando la cosa. O sea, te comento algo que ya te había esbozado. Hoy, precisamente, sábado 31 de octubre, revisa el calendario del año 87, de 1987, y los días cuadran exactamente. O sea, 30 de octubre viernes, 31 de octubre sábado, 1 de noviembre domingos, 2 de noviembre lunes. O sea, el calendario de 1987 cuadra con este del 2020. Entonces, bueno, lo que te comentaba el 2087, donde mi sobrinito murió, es exactamente en el mismo escenario de este fin de semana. Hoy 31, sábado 31 de octubre, como hoy. Y bueno, cuando falleció mi sobrino Paquito, en paz descanse, Sor Luz del Carmen, porque yo llevé a mi hermana con una religiosa psicóloga muy buena, Sor Luz del Carmen Acosta, en paz descanse, lo que le recomendó, y lo hicimos, ella no quería hacerlo, es cambie las habitaciones, señora, cambie las habitaciones, píntelas de forma distinta. O sea, señora, cambie la escena donde alguien tan querido de pronto terminó sus días. Mi hermana no quería mover los muebles ni nada, le ayudamos, cambiamos. Y la sala se convirtió en recámara y la recámara en sala y todo. Pero bueno, con el respeto de lo que cada uno decidamos. Adelante, o sea, te entiendo, sé lo que has vivido. Te comparto de Edward Jackson este pensamiento. No es mío, es de él. Sé que es el duelo. Dice, el duelo es una joven viuda que ha de pensar cómo sacará adelante a sus 3 hijos pequeños ella sola. Duelo es la cólera de un hombre tan desconcertado por la incertidumbre y la confusión que explota con la primera persona que se encuentra. Duelo es la viejecita que va al funeral de un desconocido y en el cementerio llora por sí misma por cuándo llegará ese día para el que nadie le está ayudando a prepararse. Duelo es una madre que va todos los días al cementerio para permanecer algunos momentos en silencio antes de comenzar sus tareas cotidianas. Duelo es el vacío que sientes cuando estás solo a la mesa después de haber comido durante años y años con otro. Duelo es acostumbrarse a ir a la cama sin dar las buenas noches a quien ya no existe. Duelo es desear que las cosas fuesen diversas, pero saber que no lo son ni volverán a serlo. Si alguien de los que estamos aquí todavía hay cosas que no hemos superado, y aquellos que antes sonreíamos hemos olvidado sonreír, toma un curso de tanatología. ¿Por qué? Porque te has quedado en el Viernes Santo. Y el Viernes Santo no es el final de nuestra fe.
Hay domingo de Pascua. No dejes a Cristo en la cruz. Él resucitó. Concluyo adelante con otros duelos que hoy se viven y que algunos viven. Una mujer o un hombre que jamás pensó en que su sueño se convirtiera en pesadilla. Y reitero, el divorcio, algunos lo provocan y otros lo padecen. Y alguien por dignidad dice es que el matrimonio es santo, pero como Cristo nos lo ha enseñado, no como lo estoy viviendo. Pero vive un duelo. Pero también el segundo, que quizás es algo que a veces no hemos entendido. O sea, un niño que repentinamente tiene que entender que sus papás siguen siendo sus papás, pero ya no son esposos, ya no están juntos. Vive un duelo y a veces no se le ha atendido. Los duelos de hoy en día, dolorosísimos. Una familia que vieron que un ser querido se fue al trabajo, a la escuela y ya no regresó. Y todos los días ven hacia la puerta para ver si regresa. Hoy, en este sábado, en este entorno de este fin de semana, pidamos a Dios amar lo necesario y lo mejor. Entender que hay cosas necesarias, pero si cumplimos con lo necesario, y si alguien ya cumplió con lo necesario, saber que está gozando de lo mejor, de aquel que está aquí en esta imagen hermosa. Él es lo mejor. Filipenses 1:22. Para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por estar aquí.